Jesús Casado, director del IFAPA, nos acerca en esta entrevista a la realidad de esta institución dedicada a la investigación y formación en el sector agrícola. Conocida popularmente hasta ahora como la Escuela de Capacitación Agraria, el IFAPA es un centro abierto a la comunidad que todos deberíamos conocer más y mejor. Nos va mucho en ello. Don Jesús Casado, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Una de las premisas del periodismo es no solo informar y entretener, sino formar también. Y para hoy hemos traído su persona para que nos explique un poco una institución. Toda la gente la conoce por Escuela de Capacitación Agraria, pero ahora la llamamos IFAPA. Entonces vamos a tratar a lo largo de esta conversación, bueno, pues de divulgar un poco esa función que tiene el IFAPA en Chipiona. ¿Y por qué le llamamos IFAPA y no le llamamos ahora Escuela de Capacitación? Pues todo se remonta a los orígenes de la institución. Este centro eran las originarias escuelas de capacitación agraria, era, digamos, el mecanismo que tenía el ministerio. Nos remontamos a gobierno central, preautonomía, donde el gobierno central, por su estrategia de facilitar la formación, el acceso a lo que es el mundo rural en sí, pues bueno, teniendo en cuenta los condicionantes económicos de la época, todo eso, pues crea una serie de centros piloto en zonas productivas concretas, según, por ejemplo, en Almería, zona hortícola, en Córdoba, vino, en Jerez, vino, aceite en Jaén y tal, aquí flor, ¿no? Coincide un poco con el boom de la flor y tal. Entonces eran un centro piloto que tenían sus ramas de aula formativos, eminentemente formativos, pero tenía una serie de infraestructuras paralelas, como pudieran ser la antigua o las pioneras escuelas laborales, universidades laborales, donde a la par que se le daba una formación, pues se tenía al alumno recogido en una residencia, se le cubrían todos los gastos y tal, porque iba destinado originariamente pues a una población que no tenía posible, no tenía recursos y tal, y era todo un paquete. Eso se transfiere a lo que es la Junta, cuando ya somos autonomía, con competencia en el tema. La Junta le da su impronta, no deja de ser una escuela de FP agraria, y eso se ha ido matizando, evolucionando, hasta que en los momentos actuales siempre hemos dependido de lo que era agricultura y pesca, ¿no? Ministerio, consejería, había un trámite donde hemos estado en la Consejería de Innovación un tiempo, una legislatura, volvemos a agricultura y ya somos un organismo autónomo, o sea, lo mismo que se tiene la Agencia del Agua o organismos así paralelos, pues es el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, una parrafa grande. No sé si habéis asumido las competencias que tenía antiguamente las desaparecidas cámaras agrarias, o eso va por otro... No, eso es otra cosa. Va por otro sitio. Matizo, curiosamente, la circunstancia que se da aquí en Chipiona se da en muy pocos sitios, y esto es un referente que viene muy bien para la zona. Y es que las cámaras agrarias es administración papelé, con todo el respeto que me merece, o sea, sin menospreciar, digamos gestión administrativa, por decirlo finamente. Entonces, las cámaras agrarias se integran en lo que son las OCAs, Oficinas Comarcales Agrarias. Eso es administración de licencias, permisos, trámites, burocrática y tal, y nuestra parte es formación docente, asesoramiento. Digamos, nuestra labor es más práctica en cuanto a tutela, a asesoramiento en campo y tal, y las oficinas comarcales agrarias, que tienen sus técnicos perfectamente cualificados, que hacen también esa labor de asesoramiento, pero su parte es más un poco, no ya fiscalización, pero sí gestión administrativa. Y, como decía, curiosamente aquí en Chipiona, curiosamente no, es una cosa casi premeditada que las circunstancias han mandado, está el centro IFAPA de Chipiona y la Oficina Comarcal Agraria juntas. O sea,
que la persona que tenga una necesidad concreta en el mismo sitio tiene una ventanilla única, efectos prácticos. Es que a fin de cuentas está bien. O está de muerte, o sea, hablando coloquialmente, ¿no? En el IFAPA de Chipiona, si yo soy un agricultor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo formar? ¿Qué hago allí cuando entro por las puertas? ¿Esto qué es? Exacto. En una palabra. Bueno, pues básicamente este siempre ha sido un centro formativo, ¿vale? Funcionamos con un plan que diseña con carácter anual, donde se supone que en ese plan se han atendido unas demandas concretas que nos vienen por organizaciones agrarias, por entidades particulares, por instituciones como ayuntamientos, por asociaciones de barrios, sistemas productivos en general. Nos viene una demanda y eso, demandas concretas. Por otro lado, prospecciones que nosotros hacemos, necesidades que detectamos y ofertamos. Entonces, con carácter anual se elabora un plan de centro que incluye una serie de cursos y tal, pero son cursos, digamos, no de formación ocupacional. Digamos, hoy en día, afortunadamente, aunque no fuese tan deseable, por las circunstancias que nos toca de crisis y tal, afortunadamente hay mucha oferta de cursos, de inserción laboral, de capacitación. Me viene a la mente ahora mismo lo de Delphi, o sea, una salida hacia adelante, tengo que cualificar a un personal que se ha visto por unas circunstancias económicas concretas, se ha visto fuera de sitio, tengo que cualificarlo y tal, ¿no? Nuestro caso se supone que hay una formación que se llama así, de hecho, formación continua, un asesoramiento constante, que hay mano abierta como para atender a desempleados, a capacitación profesional, a todo eso sí, pero que es una formación continua. Con eso quiero decir que va destinada tanto a técnicos superiores, a empresarios, a gente que quiere montar nuevas empresas, todo ese abanico, pero formación continua. A la par que tenemos finca, explotación, donde tenemos nuestra experimentación, nuestra investigación y tal, y es de donde bebemos para dar contenido a esa formación. Una pregunta capciosa. ¿A día de hoy todavía hay ganas de formar una empresa agraria? Con la que está cayendo. Pues lo que sí hay es voluntad de salir del tema y salir airoso. Entonces, en la medida que seamos capaces y seamos convincentes a la hora de dar soluciones, pues bueno, sí, hay gente que sale. De hecho, hay gente que tiene muchos pájaros en la cabeza y dice uno, esto, ¿cómo se mete en esto, no? Pero bueno, nuestra labor está ahí. Y de hecho lo hacemos con convencimiento, que no somos de decir, no, por aquí no. Se hace. El agricultor de tipo medio, no el técnico necesitado mejor de mayor formación, sino el agricultor de tipo medio, ¿cómo compagina la necesidad de formación del IFAPA, lo que le ofrece el IFAPA, con su nivel cultural y su actividad? Porque eso tiene que ser, me imagino, un poco complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Y eso, la verdad, para que veas, como anécdota. O sea, nosotros diseñamos, por ejemplo, una actividad formativa. Y siempre lo que va buscando es el éxito de, no ya de lo que quieras transmitir, sino éxito de público, o sea, rentabilizar tu actuación. Y entonces, pues tú busca la fecha en la que el agricultor no tenga problemas de dejar su explotación, en el que a ser posible te vengan los técnicos, que te venga esta gente, que te venga gente realmente interesada de que lo que tú comuniques consiga su efecto, lo que tú persigues. Programa, porque no olvidemos que estamos en una zona, no por la zona, sino por la cultura propia nuestra andaluza, donde dice tengo fiestas locales, tengo ferias, tengo esto, lo otro. Entonces busca, diseña y dice, no, por aquí no, porque resulta que en San Lucas hay esto, en Chipiona hay esto, en Rota hay esto, los de Jerez tienen esto, ¿qué tal? Porque nosotros no nos limitamos, nuestra cobertura no es estrictamente local, estamos abiertos. Entonces haces toda la programación, lo diseña y dice, esta fecha, pues esa fecha salía San Lucas,
para Rocío, y nos quedamos en cuadro. Y dice, ¿y esto qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y lo habías programado y había eso, pero la fuente no era todo lo bien informada y nos quedamos. Con esto quiero decir que progresivamente intentamos adaptarnos, claro, evolucionar y tal. Entonces los cursos, pues los cursos pasan de ser presenciales, de una semana, de mañana y tarde, a ser semipresenciales. Y a lo mejor los dices, lo hago 2 días a la semana y en horario de tarde. Incluso nosotros hemos tenido aquí, últimamente hemos tenido jornadas en vísperas de Navidad, en sábado, a las 9 de la mañana. Y dices tú, con el chip que tenemos los funcionarios, dice, un funcionario en sábado a las 9 de la mañana, aquí, ¿esto cómo se come? ¿No? Bueno, pues eso pasa. Entonces evoluciona. Aparte de las nuevas tecnologías, internet. Me imagino que ya online se ofrecerá alguna que otra internet, actividad, ¿no? Sí, semipresenciales, online, de todo tipo, incluso a optimizar y cambiar totalmente los cursos. Es decir, si el perfil que buscamos es este, pues ¿para qué lo voy a entretener más de la cuenta? Voy a darle la dosis justa y si tengo que repetir le doy otra dosis. Y perdón por el símil así, pero si yo tengo dificultad de llenar un curso mañana y tarde, una semana, por disponibilidad, y quemar literalmente a la gente, pues lo voy a hacer una vez a la semana. Intento adecuar el horario y lo compagino con internet. Le doy determinados contenidos por internet, aula virtual y tal, o le cojo y se lo hago presencial. Y si tengo que hacer jornadas monográficas puntuales, donde en lugar de decir hablar de horticultura en general, pues voy a hablar una mañana de horticultura. Hago una segunda convocatoria donde digo la alcachofa, otra donde digo espárrago verde, otra donde digo tomate cherry o tomate de industria, lo que sea tal, ¿no? Y intentamos evolucionar y estar al día. Renovarse o morir. ¿Sí, no? Desde luego, por supuesto, en Chipiona, durante una época hacíamos que cogíamos los detritus de los pozos negros, se los echábamos al campo. De ahí un día pasamos a emplear productos fitosanitarios. Eso es algo que preocupa bastante y que en un principio, bueno, el uso de esos productos, tanto para la persona que los utilizaba, sino además también para las personas que se come ese alimento, hay mucha tela que cortar, ¿no? Sí. ¿Podemos explicar un poquito? Es un tema apasionante, más para quien le gusta todas estas cosas. Pero bueno, tanto tiene lo mucho como lo poco. O sea, tanto tiene una cosa como la otra. El utilizar los detritus de modo incontrolado era barato. Y más cuando se funcionaba con el autoconsumo en la casa. No había lavadoras ni había detergente, era más sano. Hoy día los detritus no se pueden utilizar. Ya. Bueno, hoy es que son los detritus que hay son más complejos. Exacto. Son más eso. Pero un detritus, digamos que el detritus antes era menos agresivo que el de ahora. Pero también tenía sus cosas. Entonces, bueno, hay problemas sanitarios tanto con uno como con otro. Actualmente y hace poco ha salido en el Consejo de Europa, ya ha publicado la limitación del empleo de fitosanitarios. Eso de determinadas materias activas. Eso hay que casarlo con sostenibilidad del sistema productivo, con futuro de nuestros hijos, con cambio climático, con todo eso. Y de ahí viene la palabra agricultura ecológica. O agricultura sostenible. Mucha gente no lo sabe, pero desde Chipiona, desde este centro, se está llevando o prácticamente toda la agricultura ecológica de Andalucía, la que lleva el IFAPA. O sea, una cosa es agricultura ecológica de Consejería de Agricultura, nosotros somos Consejería de Agricultura, pero eso son actuaciones, digamos, institucionales. Las nuestras son actuaciones de investigación y formación en materia de agricultura ecológica, se llevan desde Chipiona, desde el IFAPA, y eso la gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabe. Entonces, agricultura ecológica con toda esta sostenibilidad, con todo eso, ¿cómo va? Como digo, si tú quieres producir,
Yo tuve una anécdota también, yo es que soy, me perdonáis por eso, Sí, pecar de eso, pero es que son muy ilustrativas. Dando clase a futuros formadores y toda esta historia, toda esta gente, pues se plantea la situación del empleo de plaguicidas fitosanitarios. ¿Es lícito? ¿No es lícito? ¿Conviene? ¿No conviene? Nos retrotraemos 10 años, ¿no? Entonces, es cuando se plantea esta situación y dice, vamos a ver, ya había una lista de fitosanitarios prohibidos. ¿Con qué criterio tú puedes prohibir el empleo de un fitosanitario? Vamos a ver, si no lo uso, no saco rendimiento en la cosecha. Falta alimento, muere gente de hambre. No quiero ser tremendista, pero vamos a ver, un curiosamente, donde más problemas hay de empleo de fitosanitario en plan ilegal, fitosanitarios prohibidos, es en los países del tercer mundo. Claro, dice, para producir... Dice, vamos a ver, éticamente, por ética, no es lícito usarlo. Esta gente no tiene acceso económicamente a otro fitosanitario legalizado. Si no lo usan, no tienen cosecha, hambre, muertes de niños, de historia y tal. Estoy metiendo el dedo en la llaga, ¿vale? Eso cómo se casa, cómo se come. Claro, también podríamos llegar ahí a través de los biocombustibles que provocan el hambre, dice, por lo menos eso dice Fidel Castro. Bueno, son opiniones, son al respeto. Estamos en un sistema productivo. Entonces, lo que es cierto es que hablando son venenos, entre comillas, venenos para determinadas plagas que nos interesa controlar. ¿Qué pasa? Que esos venenos dejan un residuo. Esos residuos, si hay un control, hay un periodo de latencia, un periodo de degradación, donde lo que no puedes hacer es hacer un tratamiento y al día siguiente comerte ese producto y no tener unas normas mínimas de higiene. Ahí es donde muchas veces falta la formación. Cabe pensar eso. Exacto, ¿no? Que falta la formación y tal, y residuos. ¿Qué pasa? Que en su día la persona que diseñó el DDT le dieron el premio Nobel. Claro. 20 años después se prohíbe el DDT. 30 años después aparecen residuos de DDT en pingüinos del polo. ¿Esto qué es? O sea, no le hemos hecho un seguimiento, no se le ha hecho adecuadamente, ¿no? Pero no es ya por la persona, no es ya la institución. Hay cosas que evidentemente se te escapan. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, digamos, sanidad vegetal, los organismos implicados en el control de estos fitosanitarios están haciendo su labor. Tú no puedes evitar que te haya un pirateo, te haya una cosita, pues bueno, sí lo puedes evitar o intentar evitarlo. Se pueden escapar cosas, pero afortunadamente se avanza y se ha avanzado muchísimo y se controla. Aquí durante un tiempo se le echaba de comer a las vacas un desecho de flor cortada. No sé si usted ha llegado a tener esa información. Algo he oído, sí. ¿Qué incidencia sanitaria podría tener eso en el consumo humano? Depende del tratamiento que tenga. A efectos prácticos, y me estoy pillando los dedos y casi que no lo digo, pero vamos, a efectos prácticos, contando con lo que es el proceso digestivo de las vacas y tal, es muy difícil que eso llegue, digamos, a la cadena alimentaria. Pero igual se decía con las vacas locas, se decía con... digamos que sin ánimo de quitarle excesivamente hierro a esto, el problema sanitario no es, desde ese punto de vista, en la zona que nos toca, no soy técnico, experto en la materia, por eso no pondría la mano en el fuego, no es especialmente relevante. ¿Por qué? Porque los residuos vegetales que hay aquí, pues una vez que se han cortado tienen una latencia, tienen eso. Sí hay más problemas de cara a una reinfección en el sistema productivo y lo que ello comporta de pérdida económica para una nueva producción. A lo que voy es que un residuo vegetal contaminado
lo digiere un ganado, vuelve otra vez al suelo, digamos, indirectamente. O sea, las formas de volver son muy entrelazadas y tal, pero llega. De una manera o de otra, llega. Por residuos de nitrato, por agua, por lixiviados, etcétera, etcétera, ¿no? Puede llegar perfectamente otra vez al suelo y en tu próxima cosecha tienes el contaminante. Claro. Eso supone menos producción o una menos producción por vigor de la planta, menos calidad, menos coste económico, precio final, pero también enfermedad en suelo te obliga otra vez a más tratamiento químico, etcétera, etcétera, y hay una pescadilla que se muerde la cola. Hay una cuestión que durante mucho tiempo en la comarca noroeste siempre hubo especial incidencia en los tipos de cánceres. Siempre le hemos echado la culpa a la base de rota, pero a raíz, pues además nos decíamos que era los que nos echaban los cigarrones y las plagas. Ironías aparte. De un tiempo también a esta parte se habla de que eso puede ser derivado del uso de pesticidas en alimentos y la alimentación en definitiva que llevamos. Bueno, vuelvo a decir, no, sin ánimo de no mojarme, Sí, pero sí. digamos, es que estamos en el mundo. Estamos en el mundo. Sujetos vamos. Y bueno, que si en Gibraltar aparca un submarino nuclear, que si eso puede tener incidencia, que si tú tienes un propio centro hospitalario, pues tiene sus residuos radiactivos, Claro. su historia y tal. O sea, estamos en el mundo. También se dice que por la zona, y que me perdonen si llega la zona de Gibraltar, el Levante Bueno, te provoca todo... sonado. No lo sé, estamos en el mundo. El que la base de rota pueda tener más o menos, o el empleo abusivo, sí hay literatura científica donde determinado abuso de materia activa pues pueden tener un residuo acumulativo, Claro. En el ambiente, en el suelo, en organismos, pero pues ya entramos en la dinámica general, en las antenas de radiofrecuencia, Los móviles. los móviles, las personas que vivimos permanentemente pegados a un móvil. Yo no sé, yo veo veces que has tenido el teléfono una hora pegado y terminas con la cabeza así. Claro. Y dices, ¿será algo? Y dices, pero no quiero pensar, ¿no? Vamos a irnos otra vez a la agricultura ecológica, que es interesante, que ahora está muy de moda. Yo que no sé nada de eso, puedo pensar que la agricultura ecológica es que siembro ahí una papa y eso sale ahí solo, y si yo no le echo abono, no le echo nada, eso es natural. ¿Eso cómo es? Lo que se busca ahora está muy de moda, y de hecho la iniciativa municipal aquí en Chipiona está apostando o quiere apostar mucho por lo que es la agricultura ecológica. Desde Chipiona, digamos, estamos coordinando, como he dicho, lo que son actuaciones en materia de agricultura ecológica en toda Andalucía. Agricultura ecológica en los medios de comunicación se está vendiendo últimamente como la solución. La panacea de... La solución económica, la solución nutricional, la solución y tal. No está bien que lo diga yo, va a parecer que Leche está en contra de... No, pero la agricultura ecológica en sí es un sistema productivo de calidad, digamos. Tú tienes la agronomía general, los cultivos agrícolas, pues bueno, hay agricultura química, donde se emplea fitosanitario y tal, agricultura protegida o agricultura sostenible o producción integrada, se utiliza más o menos esos términos, donde se controla al máximo o hay unas líneas muy dirigidas para evitar malas condiciones de trabajo y tal, o condiciones que pudiesen ser excesivamente perjudiciales, y luego, entre otros, la agricultura ecológica. Entonces, digamos, por decirlo coloquialmente, la agricultura ecológica sería un sistema de calidad, un sistema más de calidad dentro de las producciones agrícolas. ¿Qué incluye o cuál es su punta de lanza o su
Su carta de presentación, pues que no agresiva con el medio ambiente, porque no utiliza o utiliza determinadas materias activas que son compatibles con biodegradación, no residuos en el ambiente y tal, y mayor valor nutricional, precisamente porque al no entrar en conflicto con degradación y tal, pues vitaminas, proteínas, grasas puntualmente o hidratos de carbono están más preservados, por decirlo de alguna manera. Y también, por otro lado, el que también se vende como calidad, el que no es una fruta de diseño, no es una hortaliza de diseño, porque le estás viendo el picotazo, le estás viendo la galla, le estás viendo eso y suena a más tradicional, suena más y tal, y eso tiene más valor sensorial, tiene aromas, tiene gustos, tiene todo eso, cosa que en la agricultura convencional, pues tú estás viendo unos pimientos de diseño rojos, preciosos y tal, pero es lo que dice no huele, no sabe y tal. Entonces, en ese sentido, la agricultura ecológica es, digamos, sí, un factor de calidad, pero tiene también su hándicap, y es que la agricultura ecológica es más cara, hoy por hoy, es más cara, no solo de producir, sino por el factor limitante que tiene, sino también por la venta. Un producto, comparativamente, tú puedes tener un producto en mercado que tiene muy buena presencia, vamos a poner a €1, y el mismo, digamos el mismo pimiento, lo tienes con peor presencia, el doble de caro. Y entonces, bueno, afortunadamente, salvando este año de crisis... Eso iba a decir, que ahora con la crisis, bueno, salvando, eso de este año... Bueno, este año es la época de crisis, salvando esta época de crisis, ya la gente, la relación calidad-precio la valora. Y afortunadamente se está valorando desde hace mucho tiempo. La economía, hay momentos puntuales que la verdad es que es una lástima, ¿no? Pero en ese sentido la agricultura ecológica va ganando a paso agigantado, va ganando presencia, pero hay un límite en la producción, y tampoco es la solución económica como se pretende desde algunas iniciativas concretas, decir, es que tengo crisis en el sector de la flor, si me meto en un ecológico voy a salvar las cosas despacito, que sí, que andando se llega, pero poquito a poco, y salen las cosas, pero hay que buscar su nicho de mercado. De hecho, el 90% de la agricultura ecológica que se produce en España es para mercados extranjeros. Aquí no tiene venta todavía. No tiene venta, pero la solución, la panacea, es venderla aquí, en el sentido, no porque, digamos, nuestros propios consumidores, o sea, nosotros valoremos esa agricultura ecológica, esa producción ecológica. Y perdón por decir agricultura, digo producción ecológica porque se incluye ganadería, se incluye acuicultura, se incluye todo. Es que ese es el fallo que tenemos. Entonces, producción ecológica. Entonces, la producción ecológica tiene su fuerte, o debe tener su fuerte, en los canales cortos de comercialización. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una fruta, de una verdura que se corta, que hay un factor tiempo en comercialización, en llegar a un mercado, y estamos hablando de una fruta que no ha sido tratada, porque yo puedo producir en ecológico, pero si no envaso en ecológico o no hago el tratamiento en ecológico, no tiene sentido. Estoy encareciendo una cosa que al final me la van a vender como ecológica y que no me la estoy comiendo como ecológica. Así que lo mejor es adquirirla en origen, que por lo menos siempre va a salir más barata. Y mirándolo, pero si es que mirándolo realmente es que la tenemos aquí. La tenemos aquí. Y entonces, en ese sentido, el fomentar el autoconsumo, el ir poquito a poco ganando crecimiento en eso, es lo que realmente nos va a dar crecimiento en general económico, en producción, en valor sensorial, nutricional, en dieta mediterránea, en dieta propia. Pero no olvidemos una cosa, no olvidemos también una cosa, y perdón por avasallar, y es que se pretende recuperar variedades locales,
tradicionales, es que el tomate de mi abuelo era el que sabía, era el que sabía y tal. Sin perjuicio de eso, estamos en un mercado, estamos en un mercado abierto. ¿Por qué se evolucionó de ese tomate a los tomates de ahora? Porque no había producción, ese tomate a lo mejor durante el periodo de comercialización no aguantaba o tal. Entonces hay que casar el canal corto de comercialización, el consumo rápido, digamos, con el autoconsumo, el que tiene el huertecito propio, la variedad tradicional, antigua, tal, y eso la valora más que nadie. ¿Por qué? Porque la está cogiendo y directamente. Entonces, si a eso le une que variedades antiguas tienen más semillas, tienen menos carne, tienen no sé qué, o al contrario, o más carne o más semilla y tal. Lo cierto es que cuando se han ido haciendo diseños de nuevas variedades, y digo diseño porque realmente es así, o sea, cuando se hacen injertos, cuando se hacen intercambios genéticos o ajustes de variedades y tal, es por algo, porque el mercado lo pide, porque las necesidades avanzan. Antes de seguir con una buena colección de fotografías que usted se ha traído, en la que iremos ilustrando un poco a qué se dedica el IFAPA, la utilización del agua que decimos aquí nosotros apestosa. El agua apestosa. El agua apestosa. ¿Qué incidencia tiene ecológicamente hablando, sanitariamente hablando, en los cultivos? Es un tema, está en vías de solución, o sea, hay trabajos que pretenden cambiar o inyectar en los cauces, en los canales de distribución, agua del subsuelo, que actualmente se está viendo que está muy bien, pero es un proyecto piloto que se va a hacer precisamente también desde el centro. Y es que en su momento surgió esa iniciativa de canalizar y emplear el agua, que luego ha resultado ser agua apestosa, como se dice, porque el agua a nivel freático que había se había salinizado, en exceso y había contaminante y tal. Resulta que se ha invertido el tema. A raíz de que se lleva tanto tiempo que no se ha usado, el agua, digamos, se ha autodepurado y se ha sobredimensionado. Y entonces, pues se está viendo la solución, que la solución es sacar un agua porque encima se nos está volviendo en contra. Claro. Tenemos el nivel freático excesivamente alto y en una época de lluvias como la que nos pueda tocar ahora mismo, en nada de tiempo nos aflora el agua. Ajá. Y la gente que cultiva, siguen cultivando en suelo, tiene asfixia radicular, tienen problemas, destrozan, ¿no? Entonces eso está en vía de solución. Ahora, en cuanto a la incidencia sanitaria o en los cultivos de ese agua apestosa, es un agua que no siempre viene bien, no viene bien, o sea, cuando empezó a entrar, entraba muchísimo mejor que la que teníamos en ese momento, o la que se tenía en ese momento, pero digamos que ya se ha equiparado e incluso va por, creo, según los momentos viene peor. Ese agua apestosa sanitariamente, pues depende de la procedencia. Ahí habría que casar muchísimas cosas, como es la reutilización de aguas residuales, sistemas de depuración, de ozonización, etcétera, etcétera, etcétera. La incidencia que tiene más hoy por hoy, efectos prácticos, es la merma en los cultivos, la mancha en las producciones, producciones de poca calidad, claro, o poco rendimiento. Yo recuerdo, perdone, que hace ya bastantes años, fíjese, hace años ya, que era presidente de la comunidad regante, Manrique de Lara, hubo una serie de explosiones que explotaban las tuberías. Por la presión. Y decía que el hombre dijo, fue titular de periódico, que estábamos regando al 70% de mierda. Bueno, yo he tenido visitas, es una anécdota, pero es una anécdota también cariñosa, la comentamos coloquialmente, de técnicos, expertos, pero genuinos, siempre hemos tenido, y teníamos uno que se jubiló no hace tanto en el centro,
y que atendiendo una visita de personaje, hablando en plan COA, hablando en plan plata, o sea, eran grupos de investigación y tal. Nosotros, era anterior a que yo llegara aquí, es una anécdota que me ha trascendido, entonces perdón por la inexactitudes o lo que sea. Totalmente libre de... Pues nosotros, digamos como institución, fardando de nuestros ensayos, mira qué tal, y a alguien se le ocurrió ir a probar algo y dice, che, no pruebe eso que está regado con todas las mierdas de Jerez. Y entonces, bueno, ¿esto cómo es? ¿Cómo trasladamos eso? Lo cierto es que sí, que se comenta eso. Yo en mi anterior etapa antes de llegar aquí he estado trabajando en un laboratorio agroalimentario y yo era responsable de analíticas de agua y entre otras me entraban estas aguas y se le miraban parámetros físico-químicos y tal y entraban dentro de la normalidad. La normalidad. Ahora, ¿cuál es la normalidad? ¿Normalidad es lo que no te mata o estas cosas? El agua canta, claro. El agua canta, pero canta por multitud de cosas, no es imputable, o sea, tú empiezas a conducir un agua pura y hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de canalizaciones que te pueden interferir. Claro. El principal problema del agua pestosa que tenemos nosotros es la salinidad puntual, los picos que tiene, falta de continuidad, problemas de presión puntual, de historia y tal, pero son solucionables. Es cuestión de acometer el tema, obras de mejoras que de hecho constantemente se están haciendo. Pero son detalles que a mí se me escapan porque no soy no es su tema. Es un comentario. Sí. Bueno, vamos a ver alguna fotografía que usted nos ha traído, vamos a ir comentando. Pues ahí tenemos la primera. La estrella de la zona. Bueno, esos son ensayos de variedades. Muchas de estas fotos están ya, digamos, desfasadas, ¿no? Pero son del uso habitual nuestro y tal. Nosotros allí, evidentemente, que no podía ser menos, tenemos claveles. Claro. Pero nosotros no tenemos producciones no estamos buscando, independiente que sí tenemos ensayos de calidad, nosotros no buscamos la calidad en la producción. Nosotros lo que estamos buscando es, por ejemplo, control de enfermedades. Entonces, a mí muchas veces tengo que matizar cuando atendemos una visita y estamos viendo los ensayos, pues leche, la flor está cutre o tiene esto y te dice, no, hombre, es que nosotros lo que estamos es mirando la enfermedad, la evolución de la enfermedad, haciendo tratamientos y tal. Entonces, independiente de que tenemos conciertos con empresas de ostentores donde traemos nuevas variedades que se le enseñan a agricultores, que ven que estamos ensayando esa adaptación de esa variedad nueva aquí a la climatología nuestra, a nuestras condiciones de agua, de suelo, etcétera, etcétera, y viendo la viabilidad. Y entonces periódicamente se hacen visitas, se enseñan resultados de producción, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues el clavel es uno de nuestros ensayos. Nuestros ensayos. Son visitas puntuales que tenemos, hay de grupos, me parece que por ahí hay uno, nosotros recibimos grupos de Marruecos, grupos, próximamente van a venir intercambios también de Europa. O sea, que la gente no sabe lo que se suele hacer por aquí, pero son ensayos demostrativos donde se enseñan condiciones de cultivo, tenemos cortes de verdes de corte, ornamentales. Últimamente, por la crisis del sector, claro, que no es extraña, pues se está propiciando la diversificación hacia cultivo en planta viva, en maceta, hablando de eso. Y entonces son pues básicamente la misma flor o muchas de las flores que tenemos, pero en maceta. Buenos ensayos de cómo vamos desinfectando, cómo se preparan los cultivos. Muchas de estas cosas son lo que el agricultor hace o debe hacer en su propio ensayo, pero con las condiciones tipo. Ahí tenemos la vestimenta. Exacto, son cursos de plaguicidas,
donde ahí estamos haciendo, ahí en concreto va vestido así porque se están haciendo inóculos de la enfermedad en el suelo. Entonces lo que se va a ver es la capacidad de resistencia de la flor ante una contaminación puntual en suelo y cosas así por el estilo. Bueno, eso son vista general. Una de las vistas generales de los ensayos donde teníamos la estación meteorológica. Esos son el análisis de las enfermedades. Ahí en la izquierda se ve lo que se conoce como la porrilla, el fusarium, que todo eso va en merma de la calidad de del vigor de la planta, ¿no? Y si una planta te debe dar 7, 8 tallos, vamos a poner en condiciones normales y de calidad, pues esto evidentemente, si no lleva incluso hasta la muerte de la propia planta, va a la merma en producción. Bueno, ensayos de hortícola. Algunos de estos no son del centro o ya son más antiguos, pero son de ensayos que tenemos nosotros en fincas colaboradoras y tal, ¿no? Ensayos de riego, esos son vistas generales de planta viva, donde hay, por ejemplo, poinsettia, donde hay rosa, en cultivo en lana de roca, como alternativa a lo que son cultivos en suelo, teniendo en cuenta que todo lo que sea aislarnos del suelo es controlar enfermedades del suelo. Bueno, ensayos de producción, de hortícola, últimamente no lo he dicho, pero siempre se ha trabajado hortícola también en este centro, ¿no? Pero lo que no podemos obviar es que tuvimos el boom de la flor y a lo mejor monográficamente te pones con flor. Pero otra alternativa productiva es variedades. Y dentro de variedades aquí no es ya decir zanahoria, porque zanahoria se cultiva muchísimo en la zona. Son condiciones de producción de la zanahoria, con riego deficitario, es decir, ahorrando agua y condiciones de cultivo, pues tiene la misma producción y incluso marcos de plantación más o menos apretada a la densidad de plantación y eso tengan más o menos producción en kilos, producción final. La imagen actual del centro institucional, diríamos. Bueno, institucional siempre. Sus banderas. No, pero me refiero, ya tiene el nombre nuevo. Bueno, con el nombre nuevo llevamos ya 5 años. 5 años. 5 años aproximadamente. Estos son ensayos de lo que es duración de flor en jarrón. El hándicap que tenemos nosotros de producción de flor es que entre que producimos más caro que otros países, o otros países producen más barato que nosotros, según se interprete, es que tú produces y si no vas vamos a poner a un óptimo de calidad, la flor te aguanta relativamente poco tiempo en jarrón. Entonces tú te estás gastando un dineral en comprar un ramo de flores para que en menos de una semana se te haya ido y encima te cabreas. Y sin embargo, pues puedes tener una planta viva en maceta con una imagen similar o una cosa similar. Nunca va a ser igual, las cosas como son. Un arreglo floral es un arreglo floral, ¿no? Y entonces, pues, ganar tiempo en la conservación. Esos son ensayos alternativas al cultivo en suelo, donde cultiva en lana de roca. Ahí nosotros, esto ya se utiliza mucho aquí en la zona, no es nuevo, ni vamos a descubrir, digamos, América, pero a esto se le unen ensayos de recuperación de lixiviados, de resumen, de excedentes de riego y tal, con lo que supone de analizar nutrientes para ajustar tu dosis de abonado y todo. O sea, estamos echando una cantidad concreta, recogemos lo que sobra y dice, le he echado más de la cuenta, puedo recortar teniendo la misma calidad, optimizar costes, en una palabra de producción. Bueno, son ensayos de otro programa que tenemos de colaboración con centros de enseñanza. Eso le iba a preguntar también, ¿de qué tipo de colaboración tenéis con centros educativos? Nosotros tenemos un programa abierto de carácter anual donde se llama precisamente, bueno, este año llevamos 2 años poniéndole iniciación a la horticultura y tal, donde, digamos,
tutelamos experiencias propias en los colegios. En los centros. Y, digamos, se le aporta documentación, formación y tal, aunque el colegio, digamos, se implica. Entonces, bueno, no olvidemos que los niños son esponjas. Y entonces, si empezamos desde chiquitillos controlando y metiendo conciencia ambiental, sostenibilidad, producción en la zona y tal, pues se va tutelando. No es nuestra línea principal, pero es una demanda que tenemos y se asume, y va muy bien, da muy buenos los resultados. programas educativos figura, una de las cosas que figura, claro, es el... Tanto eso como visitas, claro, visitas puntuales al centro, que viene la gente y se le preparan actividades propias de semilleros, y hemos tenido desde niños de 3 años, que eso es muy gratificante, muy simpático y eso, pero estás con 500 ojos mirando y tal, y bueno, siempre vienen atendidos por su monitor y todo eso. Y se les tiene una atención, son muy ilustrativos, pero te ponen muchas veces en un brete, ¿no? O sea, técnicos perfectamente, con muchos tiros dados, te hacen una pregunta, que te hacen una pregunta y que te dejan descolocado. O sea, dices, vamos, ni un técnico a mala leche hablando en plata meter Dios en la llaga de esa manera. La maldad de la inocencia. Sí. Vamos a continuar viendo fotografías. Bueno, esos son tratamientos fitosanitarios. Bueno, hay muchas explotaciones. Nosotros afortunadamente hemos contado con una bonanza de inversiones últimamente, donde hemos podido actualizar tecnológicamente la infraestructura que tenemos. Tenemos factores pendientes todavía, pero esta máquina es una máquina de tratamiento fitosanitario para nebulizar tratamientos y tal, que no la utilizamos nosotros como tratamiento nuestro, lo utilizamos en plan didáctico. Nosotros damos cursos de aplicador de plaguicidas y, entre otras cosas, se le enseñan buenas prácticas, ¿no? Ahí está la vestimenta, los EPIs, los equipos de protección individual y maquinaria, actualización tecnológica. Y esta es una de las maquinarias. Esto es lucha biológica. Lucha biológica, sí. Lo que este hombre tiene en las manos son insectos, son depredadores. Es un botecito, lo mismo que tú tienes un bote de aspirina, un bote de... Y lo ha soltado ahí y en el invernadero. Y lo suelta en el invernadero, y son depredadores naturales. O sea, es la base de lo que es la agricultura ecológica. Agricultura sostenible, es decir, no tengo necesidad de tratar con un químico si, haciéndolo bien y haciéndolo a tiempo y con método y con paciencia, meto un depredador natural que me controla la plaga. Muy interesante. Tenemos concertación con empresas de eso. O sea, te viene un botecito chiquitillo y dice, y te ponen la etiqueta 6.000 Entonces no es muy descabellado aquello que pensaban los agricultores antiguos, que llegaban unos aviones y nos echaban miles de cigarrones y de langostas. No. Bueno, hombre, aquí se supone que es controlado, ¿no? Así bueno, ahí están las películas de ciencia ficción de cuando hay ataques de biológicos, lo del antrax con todo esto, ¿no? O sea, es una cosa que no nos pilla muy de lejos, no nos pilla muy de lejos, pero bueno, no es sin alarma, que no, esto no es totalmente distinto. Yo la primera película que recuerdo de niño es aquello de la hormiga, cuando ruge la marabunta. Ah, sí. Una plaga de hormigas. La que te la ponen hoy en Telecinco, mañana te la ponen el otro, mañana y la ves 10 veces. 10 veces cuando ruge la marabunta. Sí. Continuamos con... Eso forma parte de lo que son el asesoramiento en los colegios. E incluso esto era uno de los colegios, porque no la oferta formativa no se limita, digamos, a un colegio institucional, sino a las demandas que tengamos y que se llegue al acuerdo y tal. Estos son incluso colegios problemáticos o de centros de educación especial y tal. No es terapia ocupacional, bueno, pero tiene su sentido y están muchas veces más receptivos que los considerados normales. Sí.
Bueno, esos son riego, control de riego, sistemas de riego y tal, donde nosotros tenemos equipos de asesoramiento, servicio de asesoramiento regante, bueno, donde se dan pautas de dosis de riego según tipo de cultivo, programación de riego, tanto en jardinería como en cultivos generales, todo eso. Esto es un ensayo que tuvimos, un ensayo de plástico. Cariñosamente un técnico, una técnico que tenemos le puso el proyecto chicle. ¿Por qué? Chicle, por el color del plástico. ¿No? Porque vino incluso en una de las visitas que nos llegó el delegado de Agricultura, se queda mirando y dice, ¿pero esto qué es? Diciendo, esto, el hombre con todo su respeto, sin ánimo de interferir, diciendo, porque esto era muy, muy novedoso. Y entonces aquí básicamente se trata de estudiar la influencia de la luz. El plástico, el color del plástico lo que hace es filtrar, seleccionar el espectro visible, dicho finamente, el espectro visible de la luz para evitar desviaciones en el cultivo. Es decir, la planta, sabemos que la planta se busca la luz, ¿no? Entonces era analizar la incidencia de determinados colores en plástico, de determinados filtros, porque no solo el color del plástico es el que actuaba como filtro, sino la propia composición del plástico, de determinados filtros en el espectro visible para que la planta saliese con más vigor, no tuviese desviaciones hacia un lado, es decir, afectaba a la calidad de la producción. Y en unos momentos de incidencia del sector tan clave como los que tenemos, donde siempre se achaca que hemos perdido cotas de mercado por falta de calidad y tal, pues era interesantísimo. Es decir, la planta, el plástico es más caro que un plástico tradicional, pero a la larga compensaba. Vamos, a la larga durante el sistema productivo en general. A esta altura de la película, un castizo chivonero diría, ¿todo eso se estudia ahí? ¿Todo se investiga ahí en el IFAPA? Sí, se hacen muchas cosas. Es un mundo muy... Querríamos hacer muchas más cosas y tenemos limitación como todo el mundo de personal y tal. Lo bueno que tenemos nosotros, y perdón por el autocariño o por eso, es que trabajamos en red. Nosotros somos 19 centros, 19 centros y cada uno está especializado en una cosa. Y cada uno tiene un volumen de trabajo y una capacidad de especialización distinta. Entonces, nosotros somos un centro, digamos, intermedio, pero hay centros pata negra donde están los investigadores de élite, de élite sin ánimo de ser pretenciosos, pero digamos con muchísima suficiencia investigadora y con muy buenos resultados, de los que nosotros traemos documentación. Nosotros trabajamos, aquí tenemos ensayos, que esto sí se conoce por aquí, o por lo menos a nivel de productores, de ensayos de alternativa al uso del bromuro de metilo, o alternativa en definitiva a lo que es contaminación de suelo. Entonces trabajamos con el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, trabajamos con universidades. Nosotros tenemos ensayos aquí de la Universidad de Cataluña, de la Universidad de Sevilla, de la Universidad de Almería. Trabajamos con un centro de Granada en control de nemátodos. Trabajamos con centros de Córdoba y centros nuestros de Sevilla en el control de Fusarium en espárrago y en clavel, por supuesto, y en sistemas productivos en general, ¿no? O sea, es un mundo. Nosotros somos los hermanos pequeños, pero estamos enganchados en el carro, ¿no? Entonces queremos seguir creciendo y se auguran buenas perspectivas, ¿no? O sea, no sé si te queda alguna fotografía más ahí. Bueno, esto es un intercambio que tuvimos formativo con Marruecos. Es el programa formativo que se llamaba Formagri, que era para formar a hijos de agricultores del norte de Marruecos. Entonces,
estos que están aquí son los formadores. Son los formadores de Marruecos. En Marruecos tienen un perfil similar a nosotros en cuanto a centros, ¿no? Con mejor o peor infraestructura, no vamos a cuestionar. Digamos, estamos hablando de que ellos van unos cuantos años atrás a nosotros. Es como si nosotros nos miramos o retrotraemos hace 20 años, vamos a poner, ¿no? O más. Entonces, bueno, pues tienen un planteamiento similar al que teníamos nosotros. Y esto era un proyecto con fondos europeos donde estábamos implicados centros como era el de Almería, que se llama La Mojonera, eminentemente hortícola, y nosotros se tocaba también aceite, se tocaba uva de mesa y varias cositas así también, ¿no? Y entonces los tuvimos aquí. Y esto es, bueno, esos son gansos. Sí, iba a decir unos patitos, ¿verdad? Los patitos, sí. Bueno, esta es la segunda o tercera generación, porque han ido cayendo, se han ido renovando y tal, repoblando y tal. Nosotros lo utilizamos para el control de malas hierbas en agricultura ecológica. Bueno, los tenemos también como guardianes de la finca, o sea que avisan. No, avisan no, es que se van a por ti. Y entonces, bueno, los gansos tienen la impronta, igual que cuando se abre el huevo, al primero que ven dicen mamá, y van detrás. Bueno, pues Rubén es el padre de la criatura, es el que lo llevaba y tal, y entonces decía, Rubén, llévate los gansos de aquí que se están metiendo en el cultivo este y no es lo que queremos. Y él simplemente se ponía a andar y lo seguían y se los lleva a donde quiere. Y entonces lo utilizamos para una alternativa no química, o sea, sostenible, ecológica, para el control de malas hierbas, a la juncia. Y entonces, teniéndolo enmayados, hablando coloquialmente, teniéndolos hambrientos, de momento se comen toda la hierba mala. La hierba incluso llegan al problema, es escarbar y comerse la raíz. La raíz. Que ese es el eterno problema o el problema secular que tenemos siempre en todos estos cultivos. Otra cosa es que también la mala hierba o la cubierta vegetal, dicho técnicamente, finamente, es beneficiosa para determinados cultivos. O sea, es retrotraernos a los sistemas productivos antiguos, pero justificarlo actualmente. Tú entras en un cultivo y decís, eso está lleno de hierba, y eso come, la hierba come y le está quitando nutrientes al cultivo principal. Eso cómo se casa, cómo se come, tiene su sentido. O sea, donde comen 5, o sea, donde comen 5 pueden comer 6, incluida la hierba, la mala hierba. Si esa mala hierba me ayuda a controlar erosión del suelo, me ayuda a hacer un reservorio de insectos beneficiosos que me ayuden a controlar la plaga y tal, o incluso esa cubierta dirigida puede ser un repelente de determinadas plagas. Estamos hablando de un equilibrio... Un equilibrio sostenible, dicho finamente. Vamos a seguir viendo esa entrada principal, ¿no? La imagen antigua. Antigua, cierto. La tradicional. La gente se fue a cambiar de color simplemente el centro, y la gente decía, ¿qué han puesto aquí? ¿No? Es una cosa nueva, ¿no? Eso fue una estrategia de marketing, ¿no? Un poco y lavado de cara. Una visión general un poco de los cultivos, de los sistemas. Ahí no se ve ni un invernadero de palo. Eso es otra cosa, nosotros hemos tenido problemas de seguridad laboral. El invernadero de palo, conservamos algunos, pero se han cambiado a adrede, a posta, en el sentido de mejora de las condiciones de cultivo, porque nosotros lo que tenemos que hacer es dar respuesta o intentar dar respuesta a demandas de conocimiento, de agronomía, de capacidad de producción, de condiciones climáticas y tal. Entonces estamos jugando con nuevas tecnologías. Nosotros actualmente tenemos unos 15.000 metros cuadrados cubiertos de invernadero, y se han ido cambiando. Cada invernadero tiene su propia estación meteorológica, totalmente automatizado y tal.
cosa que no es real del sistema productivo de la zona que tenemos, ¿no? Y muchísimo menos Almería. O sea, Almería con todo lo que es la despensa de Europa tiene peor infraestructura que la zona. Digamos, peor, entre comillas, digamos, tiene una infraestructura que le responde para una producción, pero no es la mejor, digamos, condición, no son las mejores condiciones de cultivo. Nosotros intentamos tener las mejores condiciones de cultivo para transferir resultados concretos. Es decir, esto funciona y puede funcionar mejor, ¿no? Resulta que nosotros teníamos una incidencia de siniestrabilidad laboral, trabajo en altura. Los invernaderos antiguos, tradicionales, de palo, de hierro, de tubo y tal, a la hora de reponer plástico y tal, nos da problemas de seguridad laboral, de accidentabilidad, de caída y tal. Entonces, entre eso y entre mejorar las condiciones de producción es lo que se han ido evolucionando. Pero no olvidemos que las condiciones reales no son esas. Otra perspectiva de riego, de sistemas de riego. Y bueno, y esto es un croquis que hicimos actualizado. Para que nadie se pierda. Pero que no es el que está en la página web, no es el institucional. El institucional, bueno, pues yo qué sé, se ha hecho por unificar, pero nosotros seguimos trabajando con este, que con la nueva circunvalación o acceso, eso que se hizo, y últimamente también con la señalización estamos perfectamente localizados. Una pregunta de neófito. Con todas las investigaciones que hacen ustedes allí, cabría preguntarse por qué no creamos una flor, un esqueje que nos libre de todos esos royalties que hay por ahí ruinosos y que nos libre también de los esquejes ilegales. Yo no iría tanto por el diseño de que nosotros diseñemos no, hablando claro, no tenemos capacidad de diseño, nosotros como sea, pero tampoco creo que sea nuestro objetivo, nuestro método o nuestra estrategia debiera ser el dar soluciones a problemas puntuales de manejo del cultivo. Es indudable que estamos en una época o estamos asistiendo últimamente ya casi a un repunte de la crisis del sector de la flor, ¿no? Se tocó fondo, pero no repunta, no es un pico de sierra como pueda ser lo de la bolsa, es decir, bueno, esto tenía que haber más capacidad de respuesta. La respuesta hay que buscarla por otro lado. Digamos, se han quedado los que realmente eran agricultores, o sea, es condición humana, no vamos a decir de la zona ni de Andalucía ni de nada, es condición humana. Yo tengo una necesidad y encuentro aquí respuesta económica, pues voy aquí. A lo mejor en su momento no hubo capacidad de canalizar adecuadamente ese modo y tal. Bueno, pues ¿quién tiene la respuesta? No es cuestión de pedir responsables, sino simplemente es que también la mentalidad del propio productor de decir, pues yo en lugar de reinvertir, de crecer en conocimiento, de crecer en eso, pues me voy a comprar una casita. Que es defendible perfectamente, ¿no? Ahí está la pirámide de Maslow, ¿no? De autosatisfacción personal y todo eso, o me compro un 4x4 y tal. Es defendible, pero lo cierto es que ahora mismo los que están produciendo son los que son y está repuntando y las calidades son defendibles. Que puede ser mejorable, con el tiempo se andará. Que hay que buscar alternativas económicas, se están buscando y se está trabajando y se están sacando. Nos pilla la coyuntura de la crisis también. Bueno, despacito, buena letra, yo creo que se puede. ¿Cuánta gente trabaja en el IFAPA? ¿Qué número de personas? Actualmente estamos del orden de 40 y tantos. Digo 40 y tantos porque contamos con colaboraciones externas, puntuales y tal, pero cuando nos juntamos a la comida institucional o algo de Navidad, 45 aproximadamente. ¿Y qué grado de implicación tiene, por término medio, el agricultor de la zona en la serie de cursos, en las actividades de poca, muy poca, pero poca. Sería deseable muchísima más. Según los temas puntuales,
cuando te tocan, tienes el problema puntual y ves que tienes una solución aquí, funciona el boca a boca y acuden. Entonces, últimamente estamos asistiendo a un repunte. Había un momento económico de la institución donde, no voy a decir una travesía por el desierto, pero que ha tenido sus altibajos como todo. Cuando estaba el sector de bonanza de la flor y el centro tenían colaboraciones con ostentores, constantemente estaba aquello lleno, buscando salida, buscando respuestas, y funcionaba mucho y se movía muchísimo. Ha ido evolucionando la formación. El hándicap actualmente es que la gente muchas veces no tiene necesidad o no tiene la sensación de que necesita formarse, porque encuentra respuesta en el Google o cosas así, ¿no? Pero sí, últimamente se está conectando más, pero porque nos estamos adaptando a los tiempos. Muchas veces es impensable decir, ¿cómo voy a dar un curso o voy a dar un asesoramiento en un viernes a las 9 de la noche en Algeciras? Pues se da, ¿no? Pero claro, hay que casar esas cosas, ¿no? Y muchas veces tampoco el técnico, porque no tiene tiempo, porque la empresa no se puede permitir el que esta persona se pierda 2 días completos, ¿no? Cositas así. Entonces, se está trabajando en plataformas de asesoramiento online. No ya la formación vía internet, donde tú llegas después de tu jornada laboral, si te enganchas a la plataforma a las 10 de la noche, echas 1 hora diaria, 2 horas diarias y estás sacando tu curso y estás haciendo eso. Eso ya lo tenemos. Pero aparte, si se está ultimando detallitos para tener respuesta online, en lugar de que tú vayas al centro siempre presencialmente, si tú vas con tu planta, tengo este problema, interprétamelo. ¿Cómo? Sí, no, tal. Lo ves, se te soluciona, se te chequea, se te hace y tal. Pero también online, tú pones la incidencia, oye, tengo este problema y tal. Todos tenemos cámara digital, le haces la foto, te llega la foto, te la interpretan, te la miran y tal. Es hacia donde vamos. Para finalizar, ¿en qué tema estrella trabaja actualmente en el IFAPA? Tenemos muchos campos abiertos. No me atrevería a decir tema estrella, pero sí hay temas que están dando muy buena respuesta. Por supuesto, un tema estrella que tenemos es, que lo llevamos ya bastantes años, es la alternativa al uso del bromuro de metilo, ¿no? Alternativas químicas, alternativas no químicas, físico-químicas combinadas y tal. Paralelo, pero con matices, se tiene biodesinfección, biosolarización, que es el empleo de desinfección de suelos por métodos eminentemente físicos, donde estamos mejorando o reduciendo ostensiblemente la agresión química al suelo, ¿no? Y a la planta, por ende, ¿no? Todo eso. Esos son los temitas estrellas, entre otros, pero también un tema estrella es la agricultura ecológica, claro. La formación en agricultura ecológica y la conversión hacia agricultura ecológica. Por supuesto, no dejamos de la mano el trabajo de calidad en flor, donde nosotros evaluamos, en su momento ya sacamos las normas de calidad para flor cortada en clavel y mini clavel. Se siguen trabajando en otras variedades como lilium, crisantemo, etcétera, etcétera. Y en general, hablando, es que no podemos decir estrella, sí, la niña bonita. Hay niñas bonitas. Hay muchos frentes abiertos. Hay muchos frentes abiertos y con ánimo de consolidarlos y perspectivas, ¿no? Pero bueno, poquito a poco. Yo animo a que la gente siempre hacemos jornadas de puertas abiertas. Y se busca que se hagan monográficas, ¿no? Donde un día es para colegios, otro día es para instituciones, otro día es para colectivos técnicos, otro día tal. Pero no necesariamente hay que esperar a puerta abierta. Tenemos programadas y tenemos demanda de visitas de centros formativos de aquí de la zona,
ahora nos van a venir ciclos formativos de Badajoz y constantemente nos están viniendo, claro, de todo tipo. Y yo animaría a que, bueno, sin cita previa, no hay que pedir cita, la gente se puede acercar por allí y curiosear y ver, y colectivos concretos, pues simplemente por logística nuestra, por programación, a cuadrar visitas, que siempre se la atienden, creo que muy cariñosamente, muy bien. Don Jesús Casado, muchas gracias por esta entrevista tan didáctica y acercarnos un poco a ese mundo Pues que muchísimas está tan cerca pero tan lejos a la vez. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra colaboración y bueno, pues animaros a Hacer una contar con visita. nosotros, a hacer una visita. Muchas gracias. Encantado, mucho gusto.